Soy de esas legendarias mujeres hiperfértiles. Así que cuando vi que la adinerada heredera, doña Constanza Valverde, había publicado un anuncio buscando nuera, no lo dudé. Bonificación de 3 millones de euros por un varón, 2 millones por una chica. Tú solo concéntrate en tener bebés, que nuestra familia puede costearlo. Supe al instante que mi oportunidad de hacerme rica había llegado. En mi primer día, doña Constanza me recibió con un rostro que no conocía la ternura. Con una seriedad ensayada por generaciones, me explicó las reglas del juego. Nuestra familia lleva siglos enfrentando dificultades para concebir, así que no me eches la culpa si preferimos varones. Apenas nazca el primero, te casas al instante y te entregamos la bonificación de inmediato. Si no cumples, recibirás una pequeñísima compensación y te enviaremos de vuelta a donde viniste. Asentí con firmeza. No por sumisión, sino por estrategia. Que conste, estoy aquí para cumplir la misión. Ella me observó un instante más, como calibrando si mentía, y luego asintió. Sin una palabra más, hizo un gesto sutil con la mano, y fue entonces cuando apareció mi futuro compañero reproductivo. Un hombre de facciones hermosas, cejas marcadas y un rostro casi esculpido. En otras circunstancias, habría sido el hombre más guapo de cualquier sala. Pero no en esta. No con ese contexto. Lo tenían atado. 8 guardaespaldas lo arrastraban entre empujones. Él forcejeaba, gritaba que lo soltaran, que el matrimonio debía ser libre, que el amor no se compra. Yo no quiero hijos, vociferaba. Fue ahí cuando entendí por qué una mujer tan poderosa como doña Constanza estaba dispuesta a pagar cifras obscenas por una nuera. El único heredero de una familia de 8 generaciones, no se interesaba en mujeres. Doña Constanza bajó la mirada. Su tono se volvió casi lastimero. Alejandro, entiendo tus gustos, solo dame un nieto y luego puedes irte a donde quieras. Si te gustan los hombres, no me meteré en eso. Alejandro resopló con desprecio. Y cada minuto parecía más decidido a resistirse. Pero doña Constanza no se dejó arrastrar por el drama. Me señaló. Esta es la madre del bebé. Madre, he elegido a tu futura nuera con mucho cuidado. Sé que tus estándares son exigentes, pero esta chica es ejemplar. Si no puedes darle un matrimonio normal, al menos no le compliques la vida. Alejandro rió por lo bajo, con amargura. Es inútil. Por mucho que la observes, no es lo que deseo. Aunque tú controles mi cuerpo, mi alma resistirá con castidad. Ella lo ignoró por completo. Me empujó un paso hacia adelante. Conoce a mi rebelde hijo, Alejandro. Puedes hacer que funcione esta noche. Él seguía amordazado. Lo observé de arriba abajo, y le hablé con seguridad. Pase lo que pase, daré lo mejor de mí. Doña Constanza asintió, satisfecha. Luego se volvió a su hijo. Mira tu actitud. Mírate ahora. De pronto, Alejandro dejó de forcejear. Cada vez que cruzábamos miradas, su expresión se tensaba y sus orejas se sonrojaban. Esa noche, por precaución, Alejandro se quedó en la misma cama. Supuse que había aceptado su destino. Yo no tengo mucha práctica, le dije mientras me quitaba la ropa. Mi tono fue tímido, pero profesional. Mis principios laborales siempre se adaptan a lo que el cliente espera. Si te incomodo, dímelo, ¿sí? Su rostro se tornó rojo como un tomate. Isabel, ¿tú tienes a alguien que te interese? Mis manos se congelaron al bajarme el vestido. Pensé la respuesta y negué suavemente. No, nadie. Alejandro suspiró. Yo sí. Eso me tomó por sorpresa. Si ya tienes a alguien especial, ¿estamos haciendo algo incorrecto? Pregunté con cautela. Él me miró fijo. ¿Por qué te detuviste? Me subí sobre él, atrapada entre mi trabajo y mis principios. Si no quieres, mejor lo dejamos. Al final, esto es un empleo de varios millones. Pero sigo creyendo que hay cosas que no se deben forzar. Alejandro tosió. Está bien. Continúa. ¿Perdón? Pregunté. Que a mi pareja no le importaría que tú fueras quien me acompañe, respondió. Su comprensión me desconcertó. Apaguen las luces, murmuré. Así empezó mi primer día en este empleo poco convencional. La última idea confusa en mi mente fue que Alejandro tenía una resistencia fuera de lo humano. A la mañana siguiente, desperté sola. La cama estaba vacía. Revisé el móvil, un nuevo contacto, un mensaje. Wild debe atender asuntos urgentes de la empresa. Llámame si necesitas algo. Me sorprendió ese nivel de cortesía. Clientes tan atentos no abundan. Antes de que pudiera responder, mi mejor amiga me llamó. Isabel, ¿dónde estás? ¿Lo olvidaste? Hoy tenemos reunión con Marazul Corporación. Miré la hora. Las 10. Salté de la cama. Mi turno nocturno me había dejado agotada. Y había olvidado por completo mi empleo real. Mi mejor amiga y yo teníamos una agencia de publicidad.
Y ese contrato con Mar Azul valía millones de pesetas. Corrí. Llegué 3 minutos tarde. La recepcionista me detuvo. Su cita expiró. Reprograme, por favor. Catalina, mi amiga, me fulminó con la mirada. Más te vale tener una buena excusa. Balbuceé. Hice un trabajo extra. ¿Un trabajo más importante que $500,000? Bueno, era un trato por 4 millones garantizados. Justo entonces, se abrieron las puertas del ascensor. Un grupo entró. Catalina me empujó y sonrió hacia ellos. Señor Valverde, soy Catalina de Estrella Publicitaria. ¿Podría revisar nuestra propuesta? Alejandro pasó de largo. Su asistente bloqueó a Catalina. Lo siento, el señor tiene otros compromisos. Mi móvil vibró. Guail llega a casa en 20 minutos. ¿Qué quieres cenar? Miré a mi amiga y a Alejandro. Alcé la voz con timidez. Apenas dije eso, Alejandro se detuvo. Extendió la mano. Entrégamela. Catalina, confundida, me pasó la carpeta. Señor Valverde, esta es nuestra propuesta inicial. Si no es de su agrado, la ajustamos. Alejandro no la miró. El contrato, pidió. Saqué los papeles. Los hojeó, firmó, y me los devolvió. Espérame en casa, dijo en voz alta. Todos en Mar Azul se giraron hacia mí. Volví a casa como una sombra. Nadie me preguntó nada en el camino, pero cada paso me hacía más consciente de la locura en la que me había metido. Tenía entre las manos un contrato firmado por el heredero de una de las familias más poderosas del país. Un contrato que no se había ganado por esfuerzo publicitario, ni por campañas brillantes. Se había ganado por una cama compartida, por una transacción disfrazada de oportunidad, por una mezcla retorcida de conveniencia y desesperación. Cuando crucé la puerta del apartamento, todo parecía en silencio. La mansión tenía esa clase de quietud elegante que solo se consigue cuando hay dinero de por medio. Un ama de llaves me ofreció algo de beber, y me indicó que doña Constanza deseaba hablar conmigo antes de la cena. La encontré en una sala adornada con retratos familiares. Generaciones de Valverdes me miraban desde los marcos, todos serios, todos pálidos, todos con una misma mirada de superioridad y melancolía. Doña Constanza estaba sentada junto a una chimenea. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Solo habló. Agradezco que haya sido cooperativa, dijo sin emoción. Alejandro es testarudo, pero no te preocupes, terminará cediendo. Si hace falta repetir esta noche, tú lo harás sin protestar. Es parte del trato. No esperes afecto. No esperes gratitud. Esto no es una historia de amor, señorita Isabel. Es una transacción genética. Lo entendí todo. Y lo acepté todo. Al menos eso creía. Me limité a asentir. No tenía argumentos ni deseos de discutir con una mujer que manejaba millones como quien reparte servilletas. No había espacio para romanticismos en una casa donde hasta los embarazos se cotizaban en euros. Antes de retirarme, pregunté con cautela si Alejandro realmente tenía pareja. Ella bufó. ¿Pareja? Tonterías. Tiene una obsesión pasajera con un amigo de infancia, pero eso no va a ninguna parte. Él sabe que si quiere seguir con su vida cómoda, necesita cumplir. Necesita darme un nieto. No importa cómo, ni con quién, ni lo que sienta. La crudeza con la que lo decía me dejó helada. Subí a la habitación donde había dormido con Alejandro. Ya no estaba. Su ropa tampoco. Solo quedaba un aroma tenue de perfume masculino mezclado con rabia contenida. Me senté al borde de la cama. Intenté no pensar en lo que había pasado, pero era imposible. Su mirada antes de quedarse dormido. Su voz cuando me preguntó si yo tenía a alguien. Su extraña mezcla de resistencia y resignación. No era un hombre débil. Era un hombre atrapado. Y yo era la llave con la que su familia planeaba mantener cerrado ese candado. Esa noche no cené. Fingí dolor de cabeza. Cerré la puerta y lloré. No de arrepentimiento, sino de confusión. ¿Realmente había hecho mal? ¿O solo me estaba ajustando al sistema que ya estaba podrido desde antes de mí? A la mañana siguiente, el personal doméstico me trató como si fuera parte del inventario. Me sirvieron desayuno sin preguntar, me ofrecieron vitaminas, y me asignaron una enfermera para control prenatal. Ni siquiera sabía si estaba embarazada. Pero para ellos, ya era un hecho. Un simple trámite. Un protocolo. Me tomaron muestras de sangre, me hicieron firmar papeles de confidencialidad, y me entregaron una tarjeta de crédito con límite abierto para compras relacionadas con el bebé. Un embarazo que ni siquiera existía todavía. Ya tenía presupuesto. Doña Constanza no apareció esa mañana, pero sí recibí una nota escrita a mano. Recuerda, lo único que importa aquí es el resultado. Nada más. Ni un saludo, ni una firma. Solo eso.
Me sentí como una fábrica con piernas, como una incubadora con pestañas, como una mercancía con voz. En medio de todo, recibí otro mensaje. Esta vez de Alejandro. No volveré a casa hoy. Si necesitas algo, mi asistente lo resolverá. Espero no estés enojada. No fue tu culpa. No fue la mía. Me quedé mirando ese texto largo rato. Quise responder. Quise decirle que lo entendía. Que yo tampoco había pedido estar ahí. Que, aunque todo esto parecía frío, yo aún era humana. Pero no respondí. Porque no sabía cómo seguir una conversación con alguien que había sido obligado a acostarse conmigo. Ni siquiera sabía si lo odiaba, lo compadecía o simplemente me estaba volviendo insensible. Catalina me llamó esa tarde. Su tono era tenso. Isabel, tenemos que hablar del contrato. ¿Qué demonios está pasando entre tú y el heredero Valverde? Fingí que no entendía. Pero ella no era tonta. Él firmó sin mirar. Firmó por ti. No por nuestra propuesta. ¿Quién eres en su vida? ¿Qué clase de relación es esta? Me limité a decirle que era un acuerdo privado. Que no había peligro. Que el contrato estaba firmado, y eso era lo que importaba. Pero ni siquiera yo creía mis propias palabras. Esa noche intenté dormir. No pude. Tenía náuseas. No por embarazo, sino por la sensación de estar atrapada en un cuento de hadas al revés. Donde la princesa vendía su útero por dinero, el príncipe no la deseaba, y la reina solo quería un heredero sin importar el precio. Cerré los ojos. Me prometí que si todo salía bien, si realmente quedaba embarazada, al menos trataría de hacer las cosas lo mejor posible. Que no iba a convertir esto en una guerra. Que no iba a buscar amor donde no lo había. Solo orden. Solo cumplimiento. Solo resultados. Pero una voz dentro de mí ya comenzaba a rebelarse. Porque incluso las mujeres hiperfértiles también tienen alma. Desperté con el corazón acelerado. Había soñado con Alejandro. Pero no como la noche en que compartimos cama, no como el joven amordazado y sometido por su madre. Lo había soñado libre. Sonriendo. Corriendo por un campo con un niño pequeño en brazos, riendo a carcajadas, mientras yo los observaba desde lejos con lágrimas que no sabía si eran de felicidad o de pérdida. Me llevé la mano al pecho. Algo estaba cambiando dentro de mí y no tenía que ver con hormonas. Esa mañana, al bajar al comedor, noté que la mansión ya no parecía tan grande. Parecía vacía. Como si los cuadros colgados en las paredes estuvieran en pausa. Como si los relojes se hubieran rendido. Doña Constanza no estaba. Me informaron que había salido a una reunión del consejo familiar. El ama de llaves, con su voz robótica y su rostro inmutable, me indicó que debía acompañarla al médico. Al parecer, ya tenían sospechas. Mi cuerpo estaba mostrando señales. Y yo, ni siquiera estaba segura de lo que sentía al respecto. Me llevaron en un coche oscuro, con vidrios polarizados y un chofer que no dijo una palabra durante todo el trayecto. En la clínica, el doctor me trató con la frialdad de quien realiza un trámite más. Ecografía. Análisis de sangre. Control de hormonas. Confirmación. Positivo. Estás embarazada, me dijo. Así. Sin emoción. Sin pausa. Sin asombro. Como quien anuncia el estado del tiempo. Asentí. No dije nada. Ni sonreí ni lloré. Volví a la mansión con una bolsa de vitaminas y un documento firmado que acreditaba oficialmente que la misión había sido cumplida. Mi vientre albergaba la herencia de 8 generaciones. Al regresar, todo fue diferente. En lugar de alegría, hubo silencio. En lugar de celebración, se activaron procedimientos. Me asignaron otra habitación, con mayor seguridad. Me entregaron un calendario de citas, de dieta, de descanso. No podía salir sola. No podía hacer llamadas sin autorización. No podía trabajar. No podía pensar en nada más que en gestar correctamente a mi nuevo huésped. Esa noche, mientras me acostaba, recibí un mensaje de Alejandro. Solo decía, ¿es cierto? Respondí, sí. Un minuto después, otro mensaje, ¿cómo te sientes? Me sorprendió. No por la pregunta en sí, sino por el tono. No era irónico. No era forzado. Era genuino. Tardé en escribir. Pero finalmente puse, no sé si feliz. No sé si usada. Pero estoy bien. Por ahora. No hubo respuesta. Al día siguiente, sin aviso previo, Alejandro apareció. Entró a mi habitación como quien invade territorio desconocido. Venía solo. Sin escoltas. Sin gritos. Solo. Y me miró como si me viera por primera vez. Gracias, murmuró. Esa palabra, en sus labios, sonó a grieta. Como si algo dentro de él se hubiera roto. O abierto. Le hice un gesto para que se sentara. Y lo hizo.
frente a mí. En silencio. Por varios minutos. ¿Sabes?, dijo al fin. Pensé que te odiaría. Pensé que nunca podría mirarte sin rabia. Pero te elegiste una pesadilla, y en lugar de escapar, la enfrentaste con una dignidad que no esperaba. No supe qué contestar. Me limité a escuchar. Yo también soy parte de este acuerdo. Pero nadie me preguntó si quería ser padre. Nadie me preguntó si quería ver cómo una mujer que no amo sufre por llevar a un hijo que no pedí. Sus ojos se llenaron de agua, pero no derramó lágrimas. Solo temblaban sus labios. Y sin embargo, aquí estás. Y yo también. Y hay una vida creciendo entre nosotros. Lo miré largo rato. Él me sostenía la mirada con una mezcla de respeto, pena y algo más que no supe identificar. No te pido nada, le dije. No quiero que finjas. No quiero que juegues a la familia feliz. Solo quiero que este niño crezca sabiendo que al menos uno de nosotros lo esperó con el alma abierta. Alejandro respiró hondo. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó. Asentí. Nos recostamos sobre la cama, sin tocarnos. Solo mirando al techo. En silencio. Esa fue la primera noche que dormí acompañada sin sentirme utilizada. Sin sentirme sola. Al día siguiente, las noticias estallaron. Portales de chismes, revistas del corazón, programas matutinos. El heredero Valverde firma inesperadamente contrato millonario con agencia emergente. Nueva figura en la vida de Alejandro Valverde, mujer, madre o ambas. Escándalo en la dinastía Valverde. Fuentes internas confirman embarazo sorpresivo. Las cámaras comenzaron a merodear la mansión. Las llamadas llegaron como tormenta. Catalina me escribió en mayúsculas. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres la esposa o la madre del escándalo? No respondí. No quería explicar un papel que yo misma aún no entendía. Doña Constanza, por supuesto, estaba furiosa. Me llamó a su despacho. Golpeó la mesa. Me acusó de filtrar información. Yo negué todo. Y era verdad. No había sido yo. Pero alguien dentro de la casa había hablado. Y eso solo significaba una cosa. Alguien no estaba de acuerdo con el plan. Alguien estaba dispuesto a sabotearlo. Y en esa casa, cada mirada podía ser un cuchillo. Cada silencio, una traición. La mansión Valverde tenía muros gruesos, puertas pesadas y techos altos. Pero no importaba cuán blindado estuviera el edificio. Cuando un secreto quiere salir, encuentra por dónde. Y ahora, alguien había hablado. Alguien de adentro. No era posible que un rumor tan preciso como mi embarazo se filtrara sin ayuda. Doña Constanza lo sabía. Y eso la estaba carcomiendo. Ya no me dirigía la palabra con esa mezcla de altanería y condescendencia. Ahora era hielo puro. Silencio absoluto. Solo me enviaba instrucciones escritas, y una vez al día mandaba a una enfermera a revisar el estado del bebé. El trato cambió. Ya no era la madre del heredero. Era el eslabón débil. El punto de fuga. La amenaza interna. Una noche, la enfermera que me revisaba cada día, una mujer delgada, seria, con acento del norte, me hizo una pregunta distinta. ¿Tú sabías que antes de ti hubo otra? Me quedé helada. ¿Otra? Ella miró por encima del hombro, como asegurándose de que nadie más escuchara. Luego se inclinó y susurró. Otra chica. Hace 3 años. Pero no llegó al tercer mes. Nadie habla de ella, pero los del servicio lo saben. Fue silenciada. No supe si era un intento de advertencia o una estrategia para asustarme. Pero esa noche, no dormí. Me pasé horas buscando en internet, en periódicos viejos, blogs de chismes, foros anónimos. No encontré nada. Ni una sola línea sobre una mujer embarazada relacionada con los Valverde antes de mí. Pero el silencio también dice cosas. Si habían borrado toda evidencia, es porque algo pasó. Algo que no podía saberse. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Alejandro estaba en el comedor, tomando café. Me ofreció asiento. Desde la aparición en los medios, él se había mostrado más relajado, menos tenso. Incluso bromista. Ahora todos creen que estoy enamorado de ti, dijo mientras me servía jugo. Tal vez deberíamos fingirlo, por la prensa, le respondí con media sonrisa. Él rió, pero luego se puso serio. Mi madre está paranoica. Está revisando cámaras, revisando llamadas, investigando a todos los empleados. Alguien la traicionó, pero no sabe quién. Me armé de valor. Hubo otra antes que yo. Alejandro dejó la taza en el aire por un segundo. Luego la posó lentamente. ¿Quién te dijo eso? No importa. Solo dime si es cierto. Él desvió la mirada. Tomó aire. Sí. Fue alguien a quien yo mismo ayudé a escapar.
No quería que terminara como un experimento más. Mi madre nunca me lo perdonó. ¿Qué le pasó? No lo sé. La llevé hasta un lugar seguro. Cambió de nombre. Desapareció. No volvió a buscarme. Y francamente, espero que esté bien. Me quedé en silencio. Alejandro me miró. ¿Tienes miedo de que te pase lo mismo? Sí. No me esforcé en ocultarlo. Él asintió, como si esperara esa respuesta. Esta casa no es un hogar. Es una máquina de herencia. Nadie aquí te quiere por quien eres. Solo por lo que puedes dar. Lo entendí cuando tenía 15 años. Cuando me pusieron un tutor para que aprendiera modales de esposo perfecto. Me estremecí. En sus ojos no había tristeza. Había historia. Historia que dolía. ¿Y tu padre?, pregunté con cuidado. Alejandro soltó una risa seca. Un fantasma. Vive en otra ciudad. Le transfieren millones para que no moleste. A veces manda correos con consejos de negocios. Pero no ha venido a una cena familiar en más de 10 años. De pronto, comprendí que Alejandro no era solo un heredero rebelde. Era un niño abandonado en un castillo de oro. Un hijo sin padre. Un hombre sin elección. Esa noche decidí escribir en mi diario. Un cuaderno simple que había traído en mi maleta. Comencé a documentar todo. Cada conversación, cada frase, cada detalle que me parecía extraño. No por paranoia. Por protección. Si algo me pasaba, alguien debía saber la verdad. Pero lo que no esperaba era lo que encontré esa misma noche en mi propia habitación. Al mover una de las cortinas para cerrar la ventana, descubrí algo extraño en la pared. Una pequeña ranura. Como una rendija de ventilación, pero sin salida al exterior. La examiné más de cerca. Y me di cuenta de que era hueca. Al empujar ligeramente con el borde de una pinza, la rejilla se soltó. Dentro había una pequeña caja metálica. Al abrirla, encontré varias hojas amarillentas, dobladas con cuidado. Y una carta, escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque ya sabes que esta casa guarda secretos. Yo también fui parte del plan. Pero me negué. Me quitaron todo. Si quieres salir viva, nunca confíes en las mujeres de esta familia. La carta no tenía firma. Pero había una fotografía, una mujer joven, embarazada, de ojos grandes y expresión asustada. Al reverso, solo una palabra, Clara. Sentí un escalofrío. ¿Era ella? ¿La otra? ¿Había dejado esta advertencia como legado o como testimonio? Esa noche supe que mi embarazo no era solo un contrato. Era una sentencia. Y si no jugaba bien mis cartas, la madre del futuro heredero podía convertirse también en la próxima desaparecida de los Valverde. La fotografía de Clara no se despegaba de mi mente. Ni su rostro. Ni la advertencia escrita a mano. Nunca confíes en las mujeres de esta familia. La frase martillaba mi conciencia como una alarma que se había disparado tarde. ¿Qué había pasado con Clara? ¿Cómo logró esconder esas notas? ¿Cuánto tiempo más podría yo fingir que era solo una huésped con un embarazo en curso? Esa mañana me observé en el espejo más de lo habitual. Mi rostro ya no parecía el mismo. No había maquillaje, no había sonrisa automática, no había confianza. Había ojeras. Había tensión en los labios. Y en los ojos, esa mirada que solo tienen las mujeres que saben demasiado y aún no pueden hablar. Bajé a desayunar fingiendo normalidad. Alejandro no estaba. Pregunté por él, sin disimulo. Me dijeron que había salido a revisar unas propiedades. Nada fuera de lo habitual, pero el tono con el que me lo dijeron me pareció sospechosamente controlado. La enfermera asignada a mí tampoco era la misma. Esta nueva tenía manos frías, ojos sin expresión y un cuaderno en el que anotaba cada uno de mis movimientos. Cuántos sorbos de jugo tomaba, a qué hora usaba el baño, cuánto tardaba en comer. No decía nada, pero lo apuntaba todo. Como si yo ya no fuera una paciente, sino un objeto vigilado. Esa misma tarde, mientras fingía leer un libro en el jardín trasero, sentí una presencia. Una figura apareció detrás de un seto. Era un hombre, delgado, vestido de negro, con un aire elegante. Su edad rondaría los 40. Me miró, se quitó el sombrero como si estuviera en una novela de época y me habló en voz baja. «Eres Isabel». Asentí. «No te asustes. Soy Víctor. Trabajo para el padre de Alejandro». Mi corazón se aceleró. «No tengo mucho tiempo», continuó. «Él quiere verte. Pero debe ser fuera de aquí. Esta casa tiene oídos». Quise preguntar 1000 cosas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? ¿Qué sabía? Pero solo logré decir, ¿cuándo? Esta noche. Cuando el reloj marque las 11, sal por la puerta lateral del invernadero. Un coche te esperará. No lleves nada. Solo tú. Y sin decir más,
Se fue. Así. Desapareció entre los árboles. Regresé a mi habitación fingiendo que todo seguía igual. Pero el estómago me ardía. Sabía que me estaba metiendo en algo más grande. Pero también sabía que, si me quedaba quieta, podía terminar como Clara. O peor. A las 10:30, fingí dormir. Apagué las luces. Me tumbé sobre la cama vestida. Y cuando el reloj silencioso marcó las 11, me levanté sin ruido, salí por el pasillo trasero, crucé el jardín, evité las cámaras y llegué al invernadero. La puerta lateral estaba entreabierta. Afuera, un coche negro me esperaba. El conductor no dijo nada. Me subí. Las ventanas estaban oscurecidas. El viaje duró unos 15 minutos. Llegamos a una casa modesta en comparación con la mansión, pero elegante, con portones antiguos y un jardín cuidado. Me hicieron pasar a una sala íntima, iluminada por una lámpara de pie y una chimenea encendida. Y ahí estaba él. El padre de Alejandro. Alto, de cabello gris, ojos oscuros como café recién hecho. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Gracias por venir. Yo no tengo mucho poder ya. Me alejaron de la familia hace tiempo. Pero aún puedo ayudarte. Me senté frente a él. ¿Ayudarme cómo? Él suspiró. Tú no entiendes aún el peligro en el que estás. Mi exesposa ha convertido la herencia Valverde en una obsesión. No quiere un nieto. Quiere un clon. Alguien que perpetúe el apellido como un trofeo. Me contó que doña Constanza había perdido un hijo antes de Alejandro. Un niño que no sobrevivió al parto. Desde entonces, había enfermado de poder. Cada mujer embarazada que entraba a esa casa debía cumplir su visión exacta. Salud perfecta, obediencia ciega, y si era posible, un varón. La anterior, Clara, estaba esperando una niña. Lo descubrió en la ecografía. Y cuando pidió irse, desapareció. Jamás supe si está viva. Pero tengo motivos para pensar que no. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, fingir. Haz lo que te pidan. Sonríe. Cumple. Haz creer que estás feliz. Lo segundo, no te separes de Alejandro. Él no lo parece, pero aún puede protegerte. Y lo tercero, me acercó una pequeña llave. Esto abre una caja fuerte en la notaría privada de mi abogado. Allí hay documentos que pueden destruir el imperio de los Valverde. Si algo me pasa, si algo te pasa, hazlos públicos. Me guardé la llave como si fuera la última chispa de vida. No hablamos más. Me llevaron de regreso antes del amanecer. Me acosté en silencio. Y por primera vez, acaricié mi vientre no como un premio, sino como una promesa. No sabía si tendría un hijo o una hija. No sabía si este bebé sería varón como ella deseaba. Pero sí sabía algo. No permitiría que creciera entre mentiras, manipulación y control. Y si tenía que fingir durante meses para protegerlo, lo haría. Ya no era una trabajadora cobrando millones. Ya no era una chica inteligente aprovechando su fertilidad. Ahora era algo más. Ahora era una madre. Y las madres, pelean. Desde aquella noche en la que me reuní con el padre de Alejandro, todo cambió. No en apariencia. En apariencia todo seguía igual. Desayunos servidos por manos ajenas, controles médicos diarios, visitas de protocolo. Alejandro entrando y saliendo, a veces con una sonrisa cortés, a veces sin siquiera mirarme. Doña Constanza dictando órdenes desde su trono familiar, envuelta en sus vestidos oscuros y su perfume que olía a autoridad. Pero por dentro, algo se había encendido en mí. No era rebeldía. Era conciencia. Y eso me hizo más peligrosa. Empecé a observar cada detalle de la casa. Las cámaras, los turnos del personal, los lugares donde no llegaba el wifi, los pasillos donde se hablaba en voz baja. Aprendí a distinguir cuando una mirada era real y cuando era programada. Supe que la ama de llaves estaba del lado de Constanza. Que la cocinera solo fingía ser indiferente, pero escuchaba más de lo que hablaba. Que la enfermera nueva no era enfermera, sino una agente disfrazada que enviaba reportes diarios. Pero también supe que uno de los jardineros, un joven de rostro cálido llamado Diego, era primo lejano de un antiguo asistente del padre de Alejandro. Una línea que podría ser útil. Si algo salía mal. Y mientras tanto, fingía. Sonreía cuando debía. Asentía cuando se esperaba de mí. Le hablaba al vientre en voz alta como si estuviera feliz. Y eso parecía complacer a doña Constanza. Una tarde, después de una de esas representaciones teatrales, me llamó a su estudio. Su voz sonaba más suave que de costumbre. Estás aprendiendo rápido, Isabel. Al fin estás entendiendo tu lugar. Me limité a bajar la mirada. Ella se levantó y me acercó un pequeño estuche. Esto es para ti. Un adelanto. Considera que estás cumpliendo con la línea de sangre.
Dentro había una pulsera de oro blanco con incrustaciones de esmeraldas. Lujosa, fría, pesada. La tomé, no por vanidad, sino porque sabía que negarme habría sido un error. Gracias, dije sin emoción. Ahora necesito pedirte algo más, añadió. Cuando llegue el momento del parto, deberás firmar un documento donde renuncias a ciertos derechos sobre el niño. Sentí que el corazón me latía en las sienes. ¿Qué clase de derechos?, pregunté. No temas. Seguirás siendo la madre biológica. Pero la tutela legal, las decisiones formales, la educación, todo eso estará en manos del Consejo Familiar. Por protección. Para asegurarnos de que nada falle. Ahí estaba. El verdadero plan. No solo querían que pariera a un heredero. Querían arrebatármelo. Su apellido, su linaje, su crianza. Todo bajo control. Como una marca registrada. No respondí. Solo asentí. Aún no era el momento de pelear. Sabía que si quería escapar con mi hijo, debía hacerlo en el momento exacto. Demasiado pronto, me neutralizarían. Demasiado tarde, me lo quitarían. Esa noche, le conté todo a Alejandro. No porque confiara plenamente en él, sino porque entendía que ahora compartíamos un enemigo. ¿Vas a firmar?, preguntó, con la mandíbula tensa. Jamás. Él respiró hondo. Entonces debemos movernos antes. El tiempo corre. Mi madre ya está preparando la ceremonia. ¿Ceremonia? Sí. Una presentación formal del heredero ante el consejo. Se hace antes del nacimiento. Se lee el nombre, se anuncia la proyección financiera y se firma el pacto de continuidad. Era asfixiante. Una vida que aún no respiraba ya tenía una agenda marcada, un futuro atado a cifras y contratos. Alejandro me observó con ojos intensos. Mi padre dice que te entregó una llave. Me sorprendió que lo supiera. Pero no mentí. Sí. Úsala solo si todo se pone negro. Si descubren que sabes demasiado, si intentan encerrarte o medicarte. Lo miré. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Él sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa de resignación. Hasta donde tenga que llegar para evitar que lo que me hicieron a mí, se lo hagan a mi hijo. Esas palabras me sacudieron. Alejandro, el hombre que una vez gritaba encadenado que no quería hijos, ahora hablaba de proteger al suyo con una determinación que no conocía. Algo había cambiado en él. Tal vez no me amaba. Tal vez nunca me amaría. Pero amaba la idea de no repetir el ciclo. Y eso bastaba para que yo confiara en él. Al día siguiente, recibimos una visita inesperada. Una tía de Alejandro, hermana menor de Constanza. Se llamaba Eugenia. A diferencia de su hermana, tenía una energía distinta. Más cálida. Más libre. Aunque sus ojos igual estaban entrenados para escanear una habitación al entrar. Me saludó con un beso en la mejilla. He oído mucho sobre ti. Isabel, ¿verdad? Asentí. Y tú debes ser la famosa tía rebelde, respondí. Ella rió. Así me dicen. Pero no es rebeldía. Es simple humanidad. Nos sentamos a tomar té. Hablaron de cosas superficiales. Moda, la prensa, la seguridad en la mansión. Hasta que Eugenia me miró directamente. ¿Estás lista para pelear por él? La pregunta me heló. No por el tono, sino por lo directa. ¿Por el bebé?, respondí. Ella asintió. Porque te lo van a querer quitar. Y no estoy segura de que tengas aliados suficientes. Alejandro entró justo entonces. Eugenia lo miró con cierta compasión. A ti te criaron como un muñeco de protocolo. Pero tal vez este niño pueda crecer como una persona real. Me quedé en silencio. Eugenia se inclinó y me tomó la mano. Si decides huir, no lo hagas sola. Dímelo. Yo también estoy harta de los Valverde. Cuando se fue, sentí que una grieta se abría dentro de la fortaleza. Por primera vez, tenía una aliada con acceso, con sangre Valverde, pero con alma libre. Ahora todo dependía de los siguientes movimientos. Una jugada mal hecha, y el tablero se volcaría contra mí. Pero si jugaba bien, podría ganarlo todo. La visita de Eugenia lo cambió todo. Fue como si alguien hubiera prendido una cerilla dentro de un cuarto lleno de gas. Ya no era solo un presentimiento. Ahora era una advertencia directa. Me quieren quitar a mi hijo. Me observan. Me rodean. Y el reloj corre en su favor. Esa misma noche me costó dormir. Alejandro se quedó en la habitación contigua, como ya era costumbre, pero algo en su respiración era distinta. Dormía con los puños apretados, con el ceño fruncido, como si en sus sueños estuviera peleando con sus propios fantasmas. A la mañana siguiente, doña Constanza organizó una reunión. Formal. Oficinas del ala este.
Documentos sobre la mesa. Abogados presentes. Me sentaron frente a un contrato que, en esencia, decía lo siguiente. Al momento del nacimiento del niño, la patria potestad pasaría directamente al Consejo de Herederos Valverde. Yo conservaría derechos morales como madre, pero no podría tomar decisiones médicas, legales ni educativas sin el visto bueno del comité. Lo que más me aterraba no era el contenido. Era la naturalidad con la que me lo presentaban. Como si fuera lógico. Como si ya hubieran hecho esto antes. Como si ya supieran que yo iba a firmar. Me entregaron una pluma de oro. Doña Constanza sonrió. Solo una formalidad. Una firma, y garantizamos tu seguridad y la del niño. Es por el bien de ambos. Alejandro no estaba en la sala. Me sentí sola. Miré a los abogados. Todos con rostros de piedra. Hombres y mujeres sin alma. No firmé. Cerré la carpeta. Dije que necesitaba pensarlo. Que mi abogado debía revisar. Ellos intentaron presionar. Yo me mantuve firme. Y esa fue la chispa. Esa misma tarde me cambiaron de habitación. Sin explicación. Sin aviso. Me asignaron una nueva enfermera. Me retiraron la tarjeta de crédito. Cancelaron mis llamadas. Mi acceso a internet fue restringido. Me habían encerrado. No con barrotes. Con control. Psicológico. Logístico. Invisible. Una prisión dorada. Alejandro vino a verme esa noche. No entró. Solo se paró en la puerta. Te están castigando, dijo. Lo sé. Y van a ir más lejos. Lo miré. ¿De qué lado estás tú, Alejandro? Él no respondió. Se fue. Y ese silencio pesó más que cualquier grito. Pasaron 3 días sin poder salir al jardín. 3 días sin mensajes, sin saber qué estaba pasando fuera. Solo me traían comida, me revisaban, y se iban. La sensación de soledad era tan espesa que me costaba respirar. La tercera noche, justo cuando pensaba que el encierro me estaba quebrando, alguien tocó la ventana. Era Diego, el jardinero. Con señas, me indicó que abriera un compartimento bajo el escritorio. Lo hice. Allí, cuidadosamente escondido, había un teléfono viejo. De los que solo hacen llamadas. Junto a él, una nota. Marca *77. Te están vigilando, pero no todo está perdido. Marque. La línea sonó 2 veces. Luego, una voz al otro lado. Era Eugenia. Te dije que no lo hiciera sola. Me quitaron todo, le dije. Lo sé. Escúchame bien. Esta noche, cuando den las 2 de la mañana, saldrás por el pasillo de servicio. Al fondo, la puerta del lavadero tendrá la cerradura desactivada. Solo tendrás 5 minutos antes de que la ronda de seguridad pase. Ahí te estará esperando alguien. De ahí te llevan a un lugar seguro. Pero debes decidir ya. Si te atrapan, todo estará perdido. Tú, el bebé, Alejandro, todos. Me temblaban las manos. Y él lo sabe. No, por seguridad. Confío en que te alcanzará más adelante, si de verdad está de tu lado. Pero ahora, esto es entre tú y tu instinto. Colgué. Esa noche, conté cada minuto. Preparé una mochila mínima. Ropa, la llave del padre de Alejandro, el diario donde había escrito todo, la foto de Clara, algo de dinero escondido que logré guardar sin que me lo quitaran. A la 1:50 ya estaba de pie. No me temblaban las piernas. Solo el alma. Abrí la puerta con sigilo. El pasillo estaba en sombras. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Llegué al lavadero. La puerta, tal como Eugenia dijo, estaba sin seguro. Afuera, un auto sin luces me esperaba. El conductor era un hombre joven, delgado, rostro firme. Me abrió la puerta. No dijo nada. Subí. Nos alejamos en silencio. No miré atrás. No lloré. No respiré con calma. Solo apreté la mano contra el vientre, como si pudiera proteger a mi hijo solo con mi presencia. Cuando cruzamos el portón de la propiedad, sentí que algo en mi espalda se rompía. No era miedo. Era peso. Había escapado. Pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Porque una cosa era huir de la mansión Valverde. Y otra, era sobrevivir a su sombra. El coche avanzó durante más de 1 hora sin decir una palabra. A través de la ventana apenas se distinguían luces lejanas y sombras de árboles. El silencio era espeso. Afuera ya no había cámaras, ni sirvientes, ni pasillos que delataban cada paso. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Porque la influencia de la familia Valverde no terminaba en sus muros. Llegaba a jueces, hospitales, empresas y hasta medios de comunicación. Huí de su casa, pero no de su poder. El conductor me dejó en una cabaña oculta en una zona rural.
El frío mordía. Me entregó una manta, una lámpara y una llave. La dirección escrita en un trozo de papel estaba marcada como destino siguiente. Me miró con compasión. Te esperan a las 10 en punto. No llegues antes. No llegues después. Y se fue. Me encerré. Me envolví. No pude dormir. Solo esperaba que Alejandro no fuera castigado por mi escape. ¿Lo estarían interrogando? ¿Lo considerarían cómplice? ¿Lo odiaría su madre? ¿O me odiaría él por no haberle contado? Al amanecer, tomé la mochila, me puse una gorra y gafas oscuras, y caminé hacia la carretera. Un taxi acordado me recogió y me llevó a la dirección que el conductor anterior me había indicado. Era un edificio de oficinas discreto, sin marcas, sin letreros. En el 5º piso, un despacho con una placa en la puerta, Notaría Privada Lira y Asociados. Entré. Una secretaria me saludó con una mirada que ya sabía quién era yo. Pase, por favor. Me llevó a una sala interior donde un hombre de barba blanca me esperaba. Se presentó como el abogado personal del padre de Alejandro. He estado esperando esto desde hace años. Su llegada activa un protocolo que no se ha tocado desde 2007. Le entregué la llave. Él la tomó con reverencia, como si sujetara un secreto vivo. Abrió una caja de seguridad empotrada en la pared. Dentro había carpetas, un disco duro y una carta. Me la entregó primero. Era de él. Del padre. Isabel, si llegaste hasta aquí es porque el plan de huida funcionó. Si estás leyendo esto, probablemente estás embarazada, en peligro, y buscando proteger a tu hijo. Lo que vas a encontrar dentro de estos documentos puede salvar tu vida, o destruirte. Depende de cómo lo uses. Respiré hondo. El abogado me explicó que allí estaban guardadas pruebas documentales de actividades ilícitas del clan Valverde, evasión fiscal, compras de voluntades políticas, manipulaciones de herencias, desapariciones encubiertas y sobornos masivos. Esto no solo destruiría la imagen de la familia, los pondría tras las rejas. Me sentí sobrepasada. ¿Qué esperan que haga con esto? El abogado fue claro. Lo que tú decidas. Puedes entregarlo a la prensa, a la fiscalía, o guardarlo como seguro de vida. Pero si lo usas, ya no habrá vuelta atrás. Esa misma tarde me escondí en un apartamento prestado en las afueras de la ciudad. Eugenia me visitó en secreto. Me trajo comida, ropa y un teléfono nuevo. La casa está en caos, me dijo. Tu escape fue como una bomba. Constanza cree que Alejandro te ayudó. Él no ha dicho nada. Lo han encerrado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Dónde está? En una propiedad familiar al norte. Custodiado. Aislado. Y eso no es todo. Están iniciando un proceso legal para declarar que tienes desequilibrio emocional. Alegarán que escapaste en estado de paranoia, que pones en peligro al bebé. Me reí. No de alegría. De furia. Y me lo van a quitar. Si no actúas rápido. Sí. Miré la caja con los documentos. Aún no me atrevía a abrirla por completo. Sabía que una vez lo hiciera, una vez lo entregara, ya no sería solo una madre luchando. Sería una enemiga del Imperio Valverde. Eugenia me miró como si pudiera leerme el alma. No estás sola, Isabel. Hay gente dispuesta a ayudarte. Y ese bebé no es un producto. Es vida. Y tú eres su escudo. Esa noche, mientras acariciaba mi vientre, le hablé en voz baja. Le conté lo que estaba pasando. Le prometí que iba a pelear por él, hasta el final. No sabía aún si tendría que exponer a la familia completa. No sabía si podía rescatar a Alejandro sin que eso me costara todo. Pero sí sabía algo. Yo ya no era la misma mujer que un día cruzó esa mansión pensando que estaba en control. Ahora sabía la verdad. Y la verdad exige acción. Me quedaban 2 opciones. Esconderme para siempre, criar a mi hijo en las sombras, cambiando de nombre y ciudad cada 6 meses. O salir a la luz y encender la hoguera. Al día siguiente, el abogado me llamó. Una periodista reconocida había accedido a reunirse conmigo. Prometía confidencialidad y tenía experiencia en exponer redes de poder. Era mi oportunidad. O mi ruina. Agendamos el encuentro. Solo me faltaba una decisión final. Mostrarle los documentos o desaparecer. Y en ese punto me di cuenta de algo que nunca había dicho en voz alta. Yo ya no tenía miedo de los Valverde. Porque una madre con miedo huye. Pero una madre sin miedo puede incendiarlo todo. La periodista llegó con puntualidad. Vestía de manera sobria, pero su presencia era imposible de ignorar. Su nombre era Lucía Arámbula, una mujer con fama de no venderse, de no callarse, de no temerle a los apellidos poderosos. Nos sentamos en el pequeño salón del apartamento donde estaba escondida. Me estudió durante unos segundos,
como si buscara confirmar que yo no era una farsante más en busca de fama. ¿Estás segura de lo que estás a punto de hacer?, me preguntó, sin rodeos. No tengo otra opción. Me quitarán a mi hijo si no lo hago, respondí. Abrí la caja. Le mostré los documentos. No todos. Solo lo suficientes para dejarla sin aliento. Transferencias ocultas. Expedientes médicos falsificados. Nombres, fechas, cuentas en el extranjero. Y luego, le mostré algo más. Una carta firmada por un médico forense que certificaba que Clara, la mujer anterior, había sido declarada desaparecida solo días después de intentar salir de la mansión con el bebé que esperaba. Una hoja sin membrete, pero escrita con tinta desesperada. ¿Y qué quieres que haga con esto?, dijo, conteniendo la rabia que ya se le subía a los ojos. Quiero contarlo todo. Quiero que la gente sepa quiénes son realmente los Valverde. Pero también quiero proteger a mi hijo. No quiero que se convierta en otra ficha en este juego. Quiero que viva libre. Que no crezca en una cárcel dorada. Lucía asintió. Lo publicaré. Pero esto va a tener consecuencias. Prepárate. No habrá marcha atrás. Y así lo hicimos. 2 días después, los titulares estallaron como bombas en cada rincón del país. Escándalo en la familia Valverde, denuncias de manipulación, encierro y control de herederos. Joven embarazada rompe el silencio. Solo querían mi útero. Exclusiva. Secretos del linaje Valverde salen a la luz con pruebas irrebatibles. Las redes explotaron. Algunos dudaban. Otros aplaudían. Pero nadie se quedó indiferente. Y entonces, vino la reacción. Me llegó una citación judicial. La familia Valverde me demandaba por difamación, violación de confidencialidad y robo de propiedad intelectual. Sí, leyeron bien, propiedad intelectual. Mi hijo, según sus estatutos, ya era parte de un proyecto genético que ellos consideraban patrimonio familiar. Alejandro apareció en televisión esa misma noche. Por primera vez, con voz firme y clara. Apoyo totalmente la decisión de Isabel. Mi madre cruzó una línea hace años. Yo he sido su prisionero. Y no permitiré que mi hijo herede esa maldición. Su declaración fue un giro inesperado. No solo me respaldaba. Se enfrentaba públicamente a su propia madre. Al imperio. A todo. Doña Constanza respondió con una frialdad escalofriante. Convocó una conferencia privada. Rodeada de sus abogados, negó cada acusación. Esta mujer se ha aprovechado de nuestra buena fe. Ha manipulado a mi hijo, ha fabricado pruebas y busca destruir una familia ejemplar por intereses personales. La guerra estaba declarada. Y yo, estaba en el centro. Tuve que mudarme a un sitio aún más seguro. Eugenia se encargó de coordinar todo. Lucía, la periodista, me envió escoltas anónimos para protegerme. Pero yo sabía que la batalla no había terminado. Porque aún faltaba lo más importante, el nacimiento. En medio de la tormenta mediática, de las amenazas legales, de las llamadas anónimas y los intentos de soborno para que me callara, el embarazo avanzaba. Mi vientre crecía. El bebé pateaba. Se movía. Vivía. Y cada movimiento me recordaba por qué hacía todo esto. Alejandro me llamaba todos los días. Nunca insistió en estar presente. Solo me decía, estoy contigo. Aunque el mundo esté contra ti. Y eso bastaba. El juicio preliminar fue tenso. Mi equipo legal presentó parte de los documentos. El juez accedió a suspender cualquier medida cautelar sobre la patria potestad hasta después del nacimiento. Un pequeño triunfo. Un respiro. Pero sabía que todo pendía de un hilo. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de alguien que decía haber sido sirvienta en la mansión Valverde hace 10 años. Me envió una foto, Clara, sonriendo en una playa, con un niño a su lado. Me escribió, sobrevivió. Está lejos. No quiere volver. Pero dice que lo que hiciste, le devolvió la paz. Lloré. No de miedo. De alivio. De esperanza. Si Clara había logrado escapar, entonces yo también podía lograrlo. El día que cumplí 8 meses, recibí un mensaje cifrado. Era de Alejandro. Van a intentar tomarte por la fuerza. Esta vez no será legal. Huye. Ahora. Me paralicé. Afuera, los coches de la prensa seguían. Pero los verdaderos enemigos vendrían sin cámaras. Eugenia activó el protocolo. Me escondieron en un hospital clandestino, con personal de confianza. Lo único que debía hacer era esperar y resistir. Pero sabía que algo más venía. Porque la familia Valverde no sabía perder. La noche en que el dolor comenzó, no hubo luna. Solo lluvia. Gotas densas golpeando el techo de la clínica clandestina, como si el cielo supiera que algo grande estaba por nacer. Las contracciones fueron más intensas de lo que imaginé.
No por el dolor físico, sino por el peso emocional de todo lo que llevaba encima. No solo estaba por traer una vida al mundo. Estaba a punto de parir libertad, resistencia y ruptura. Cada minuto que pasaba en aquella sala sin nombre era una victoria contra una dinastía que había intentado convertirme en una incubadora con tacones. A mi alrededor, rostros que habían decidido ayudarme sin pedirme nada a cambio. Médicos silenciosos. Enfermeras que no hacían preguntas. Eugenia, que no se despegaba de mi lado ni cuando yo gritaba ni cuando yo lloraba. Ya casi está, Isabel. Ya viene. Su voz fue la única que podía oír entre el temblor del dolor y el ruido del alma. Y entonces, lloró. Lloró fuerte. Lloró limpio. Lloró libre. Era un varón. Un niño sano. Perfecto. Lo puse sobre mi pecho y supe que todo había valido la pena. No tenía nombre aún. Pero no necesitaba uno para saber que ya era más fuerte que cualquier apellido. Apenas unas horas después, mientras intentaba dormir con él entre mis brazos, llegaron las noticias. El fiscal general había iniciado una investigación oficial contra la familia Valverde. Las pruebas aportadas por mi abogado y los documentos que filtró Lucía Arámbula eran irrefutables. Algunas cuentas habían sido congeladas. Mi demanda de protección materna fue admitida por un juez internacional, y una medida cautelar impedía a cualquier miembro de la familia acercarse a mí o a mi hijo. Alejandro había declarado en sede judicial. Sin miedo. Sin titubeos. Mi madre trató de usar mi vida como experimento. No permitiré que haga lo mismo con mi hijo. Su testimonio se viralizó. La opinión pública, que al principio dudaba, ahora exigía justicia. Pero doña Constanza no se rindió. Desde su aislamiento, emitió un comunicado diciendo que todo era parte de una conspiración, que yo era una oportunista y que Alejandro estaba siendo manipulado. Lo curioso fue que sus palabras ya no causaban eco. Porque el mundo que había construido durante décadas empezaba a derrumbarse con el peso de su propio silencio. Eugenia me abrazó mientras me entregaban el acta de nacimiento. ¿Ya pensaste el nombre?, me preguntó. Miré al bebé. Dormía tranquilo. Su piel aún rojiza, sus manitas apretadas, sus ojos cerrados como quien guarda un secreto. Sí, respondí. ¿Cuál? Matías. Ella sonrió. Significa regalo de Dios. Asentí. Porque eso era. Un regalo. Pero no solo para mí. Para él mismo. Para su padre. Para un linaje que por fin rompería su maldición. Las semanas siguientes fueron intensas. Audiencias. Declaraciones. Custodios. Papeles. Pero también risas. Paseos al amanecer. Llantos nocturnos. Biberones y pañales. Alejandro venía a vernos. No con flores ni con promesas vacías. Venía con cuentos. Con manos temblorosas que aprendían a sostener una cabeza diminuta. Con preguntas torpes. ¿Crees que pueda ser un buen padre?, me dijo una tarde. Le tomé la mano. Solo con estar aquí, ya estás rompiendo el molde. No éramos pareja. No fingíamos serlo. Éramos algo más honesto. Dos sobrevivientes construyendo una tregua para criar a alguien que merecía un mundo mejor. Un año después, la justicia condenó a varios miembros del clan Valverde. Doña Constanza fue declarada culpable de manipulación institucional, coacción, abuso psicológico y obstrucción de justicia. Le retiraron su derecho a intervenir en decisiones familiares. El apellido Valverde siguió existiendo. Pero ya no era un trono. Era una advertencia. Eugenia se quedó con parte del control societario. Reformó los estatutos. Eliminó los proyectos de herencia como modelo interno. Fundó una fundación en nombre de Clara. Una organización para mujeres que fueron usadas, manipuladas o invisibilizadas por familias de poder. A mí me ofrecieron ser la cara pública. Rechacé. No quería fama. Solo quería paz. Me mudé a un lugar donde nadie supiera quién era. Matías creció con árboles, con tierra, con canciones suaves. Alejandro venía los fines de semana. A veces se quedaba, a veces no. Pero siempre volvía. Un día me preguntó si lo que habíamos vivido podía ser el inicio de algo más. No supe responderle. Tal vez sí. Tal vez no. Lo único que sabía era que mi historia ya no me pesaba. Ya no era la mujer que se metió en la boca del lobo por millones. Ahora era la mujer que salió con vida. Que parió verdad. Que miró a un monstruo a los ojos, y no bajó la mirada. A veces me preguntan si lo volvería a hacer. Si sabiendo todo lo que sé hoy, volvería a responder aquel anuncio de la adinerada heredera que buscaba nuera. Y siempre pienso lo mismo. Si no lo hubiera hecho, Matías no estaría aquí. Y él, lo vale todo.